Muy buenos días, profe. Bienvenidos a esta segunda parte del taller para la ruta de implementación y el diseño de clase. En esta segunda parte vamos a conversar sobre el diseño de clase. Nuevamente, esta es una propuesta que hacemos desde Switching para poder diseñar unas clases direccionadas hacia la comunicación, la conexión emocional con el idioma y la motivación. Les voy a mostrar unos documentos y me gustaría que algunos de ustedes leyeran unos apartes. Pues vamos a empezar primero con los momentos de la clase, los momentos de ese diseño que proponemos. Ya algunos de los que han trabajado conmigo conocen estos momentos y que me parecen importantísimos porque independientemente del formato que utilicemos en el colegio, independientemente si ese formato tiene todas estas partes o no, hay un proceso de aprendizaje y yo puedo incorporarlo dentro de la institución. Voy a apagar mi cámara para poder presentar bien el documento. Ustedes me dicen si lo están viendo. Sí, se observa. Listo. Entonces dice Class Design. Y hay algo súper interesante que dice aquí. Dice, el aprendizaje ya no es académico. La conexión es emocional. Si nosotros conectamos a nuestros estudiantes desde la emoción con las temáticas o con lo que estamos haciendo dentro del salón de clase, les garantizo que el estudiante va a aprender. Entonces tenemos un primer momento que se llama switching on, un segundo momento que se llama connection, un tercer momento que se llama experience, un cuarto momento que se llama training, el quinto se llama target y el último momento de la clase se llama thumb up. Estos momentos, mi sugerencia por el número de grupos que tienen o por el número de cursos que tienen es que lo hagan semanalmente, es decir, que yo voy a desarrollar todos estos momentos durante la semana, no solamente durante la clase, sino durante la semana. Entonces, ejemplo, tengo clase en segundo grado. Esta semana, el lunes voy a hacer switching on y connection. El martes voy a hacer switching on y experience. El miércoles voy a hacer switching on y training. En la medida en que el tiempo y el diseño que hagan de la clase les permita eso. Ahora, sí, como pudieron ver, yo repito switching on. Switching on es el único momento que debemos repetir cada vez que nos encontramos con nuestros estudiantes. Importantísimo que hagamos eso. Entonces, vamos, porfa, necesito que, o quiero que alguien de ustedes me lea, por favor, switching on. Ok, durante este momento los estudiantes tendrán la oportunidad de relajarse e iniciar una nueva experiencia, interesarse por estar pendiente, divertirse y activar la motivación. Para el docente será una gran oportunidad de conocer más a sus estudiantes, conectar con ellos y mostrar su rol de facilitador a través de un juego, una canción, un concurso y usar la lúdica como herramienta de asociación. ¿Qué palabras te llamaron la atención, profe, de switching on? Relajarse, interesarse, divertirse, motivación, ¿verdad? Facilitador, me parece interesante esa palabra, porque ya no somos el simple docente que llega con todo, el único dueño y responsable de la clase, sino simplemente un facilitador que haga que ellos, más que todo, construyan su propio conocimiento a través de lo que uno le lleva. Sirve uno de eso, de facilitador, ya no somos el todo en la clase. Y bueno, las herramientas que podemos utilizar durante la clase, juego, canción, concurso, todas esas cositas son como palabras clave dentro de lo que es la definición acá de switching on. Sí, básicamente ese momento debe repetirse cada vez que yo ingreso al salón de clase porque debo conectar a mi estudiante. Pero adicional a eso, switching on es una herramienta que nos ayuda a, por ejemplo, activar conocimientos previos. Entonces hago un juego donde están los colores, las partes del cuerpo, las partes de la casa, los verbos irregulares, en fin.
Y ese juego me ayuda a activar ese conocimiento previo para poder ejecutar mi clase. Pero también, a su vez, puedo enseñar vocabulario dentro de esa primera parte. Entonces ya yo sé, oye, voy a hacer una lectura en Connection, voy a hacer una lectura y esa lectura, ¿cómo hago que mis estudiantes reconozcan todo el texto? Yo estoy seguro que esta palabra, por decir algo, hilarious, en la lectura hay una palabra que es hilarious. Yo estoy seguro que mis estudiantes la desconocen. Entonces, en Switching On, hago una actividad donde les enseño qué significa esa palabra hilarious. Cuando mi estudiante en Connection lee, ya va a tener más conocimiento de eso. Va a poder entender mejor el texto que le estoy dando a leer, porque ya yo previamente le enseñé ese vocabulario. Y es una de las características de la lectura. Cuando nosotros estamos haciendo lectura con nuestros estudiantes, sí o sí debemos enseñarles vocabulario antes de ejecutar la lectura. Eso es un pre-reading, un antes de la lectura. Sí o sí, dentro del pre-reading, yo debo enseñarle el vocabulario a mis estudiantes que van a utilizar dentro o que van a reconocer dentro de esa lectura. Seguimos con Connection. ¿Alguna profesora de Fuente de Vida, porfa, que nos lea Connection? Claro, dice, es el momento clave de conexión, asociando la emoción con la experiencia nueva, compartiendo una nueva perspectiva y conocer de forma general el nuevo tema, contando desde la experiencia y los saberes previos del estudiante y el facilitador. ¿Qué te gustó ahí? ¿Qué te llama la atención más de ese momento? Conocer de forma general el nuevo tema. Ok. ¿Qué otra palabra te interesa o te parece llamativa de ahí? Experiencia nueva. Ok. Fíjense que el título del momento es importantísimo. Nosotros desde siempre decimos aquí que el aprendizaje ya no es académico, que la conexión es emocional y debe haber conexión emocional durante toda la clase. Pero este momento en específico queremos destacarlo para eso. Y realmente dice, es el momento clave de conexión. ¿Cómo yo voy a conectar a mi estudiante con esa temática? Y mañana cuando veamos el uso del tablero lo vamos a ver con el título. Y yo decía, vamos a ver los superlativos. Entonces el título, The Superlative. O yo en el título puedo escribir, The Best YouTuber in the World. Y esas dos cosas, ¿cómo conectan a mi estudiante de forma diferente? ¿Verdad? ¿Qué creen que conecta más? ¿The Best YouTuber in the World o The Superlative? Entonces, fíjense que el momento es importante y el yo poder hacer una actividad aquí que va a producir comunicación, que puedo trabajar cualquiera de las 4 habilidades, que puedo enseñar vocabulario, que puedo enseñar gramática contextualizada, lo que sea. Pero debe tener un componente principal y es la conexión asociada a la emoción y la temática o lo que voy a hacer dentro de la clase. Y eso, dentro de esa experiencia nueva que dice la profe, es fundamental. Sin la conexión emocional no hay experiencia. Y no hay experiencia nueva porque el estudiante dice, ni me interesa eso que está diciendo el profesor. No estoy motivado, no me parece un tema agradable, etcétera, etcétera, etcétera. Puede suceder. Entonces, y no le va a suceder a todos los estudiantes en el salón de clase, pero queremos que todos estén conectados con el momento. Experience. ¿Quién lee Experience? Es el momento central de la clase, creado por el docente para que sus estudiantes descubran nuevos saberes, construyan su propio conocimiento, reflexionen sobre los ya aprendidos e interactúen compartiendo diferentes perspectivas sobre el tema. El facilitador activa la observación e impulsa con preguntas poderosas. ¿Qué palabras te llamaron la atención, profe, de aquí?
El espacio en el cual los estudiantes descubren nuevos saberes, construyen su propio conocimiento y que además nosotros no somos docentes, nosotros no somos profesores, sino facilitadores del conocimiento. Profe, eso es fascinante lo que tú dices ahí. Y mira que yo en los talleres siempre digo algo y es, cuando yo era estudiante en el colegio, a long time ago, imagínense, yo me gradué en el año 90 del colegio. El dueño del conocimiento era el docente. El único que sabía era el docente. Los estudiantes no sabíamos nada. Hoy en día, el estudiante tiene acceso al conocimiento de forma ilimitada. Lo que el estudiante puede conseguir en el Internet es ilimitado. Entonces puede llegar a la clase inclusive con información que yo desconozco. El estudiante me puede decir algo que yo no tengo ni la menor idea, porque hizo una investigación, porque le gusta el tema, porque... Entonces ya el docente no es el dueño del conocimiento. Nosotros somos unos facilitadores para que el estudiante tenga ese conocimiento que está libre y que no es de propiedad o exclusiva de alguien. Entonces, básicamente, eso que tú dices es súper clave en el tema. Por otro lado, experience es constructivismo puro. Siempre hablamos de constructivismo, pero cuando vamos a la clase es magistral. Entonces, el poder estar en un entorno donde el estudiante está construyendo su conocimiento. Pero ahí hay unas dos palabras que a mí me gustan mucho, que son: el facilitador activa la observación e impulsa con preguntas poderosas. Y es ahí donde yo, como facilitador, hago que mis estudiantes vean de dónde van a aprender. Eso lo que está alrededor, lo que yo les estoy presentando. Si tengo alguna presentación en el televisor, en el videoin, si tengo algo que traje a la clase, algún material, si el libro tiene algo, entonces cómo yo activo esa observación en mi estudiante para que esa observación genere preguntas hacia mí o hacia la construcción de ese nuevo tema. Y el docente impulsa con preguntas poderosas, y estas deben ser direccionadas siempre a: ¿tú qué piensas? ¿Cómo crees que podría ser? ¿Por qué crees que está correcto? ¿Por qué crees que está incorrecto? ¿Cómo lo harías? Más allá de decirle, ok, what is the past of the verb read? ¿Verdad? No son preguntas de conocimiento, sino son preguntas que ayudan al estudiante a descubrir ese nuevo saber, y cómo eso lo ayuda a que haya aprendizaje, porque recordemos que una cosa es enseñar y otra cosa que el estudiante aprenda. Son dos cosas totalmente diferentes. Yo fui, enseñé mi clase, pero ¿cuántos de mis estudiantes aprendieron? Ahí es importantísimo. Sigamos con el cuarto punto. Vamos a ponerlo un poquito más pequeño. Profe Rosy, ¿me puedes leer, por favor, training? Momento. Training. Profe, no tengo las gafas, voy a buscarlas. No te preocupes, profe. ¿Alguien más puede leer? ¿Alguien de Happy Kids, porfa, que nos lea? Yo prefiero que estés presente y escuchando, si no puedes leer en el momento, no pasa nada. Gracias, profe. ¿Alguien de Happy Kids o la profe Meredith que está con ustedes ahí, que nos lea? Yo sabía. Aquí estoy. Tú sabías, profe, que yo te iba a decir que tú. Sí, claro que sí. Eres mi favorita, profe, ¿viste? Yo sé, claro que sí. Estar ahí para tus estudiantes. Los favoritismos no se puede usar. Estar ahí para tus estudiantes es crucial en este momento. La aplicación de lo aprendido, el ensayo, error y como el facilitador está presente para guiar son las claves de esta etapa en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Para el estudiante, ejecutar actividades diseñadas de acuerdo a su nivel académico y experiencia previa motivará la intención de seguir aprendiendo, dar instrucciones claras y revisarlas. Los modelos de interacción, el diseño de actividad
de práctica y monitorear son herramientas poderosas que ayudarán a afianzar la relación facilitador-estudiante. La práctica. Así es, profe. ¿Qué palabras se Me encanta. usaron de ahí? Ok, palabras que me gustan. Bueno, es las experiencias previas. Es importante para ellos. Cuando uno va a dar una clase nueva, necesita uno saber que ellos tienen conocimientos previos antes. Las instrucciones claras, lo que habíamos aprendido en el taller anterior, las instrucciones claras y revisar las instrucciones, si es saber, o sea, preguntarles de una forma clara que ellos nos puedan decir si entendieron las instrucciones que nosotros les estamos dando. Eso es algo muy importante. Así es. Y qué otra cosa, a ver, bueno, enseñanza-aprendizaje. Es necesario tener en cuenta, es necesario tener en cuenta que de lo que uno le va a enseñar al estudiante, o sea, ellos sí realmente lo aprendan y que el aprendizaje que tengan sea significativo, ¿no? Hay estudiantes, por ejemplo, aprender, como decías ahorita, vocabulario. El vocabulario debe ir dentro de un contexto, eso sí lo tenemos bien claro. Y lo convierte en un aprendizaje significativo, porque un vocabulario suelto solo, sin tener una base del cual nosotros podemos utilizarlo o ellos puedan utilizarlo, para ellos no va a ser nada. En el momento que que lo necesiten nuevamente, que lo deban utilizar nuevamente, no lo van a recordar, puesto que no fue para ellos significativo de ninguna manera. Así es, profe. Definitivamente súper importante eso, el aprendizaje significativo, y es que el estudiante pueda hacer con eso dentro de su vida real algo. Hay cosas también importantes dentro de este segmento y es, perdón, diseñar actividades de acuerdo al nivel académico y experiencia previa, que tú habías contado o habías dicho algo sobre la experiencia previa. Y ese nivel, cuando yo estoy haciendo training, que es básicamente poniendo en práctica lo que aprendimos en el segmento anterior, y yo estoy practicando lo que el nuevo conocimiento que descubrimos, esa práctica debe estar diseñada al nivel de mis estudiantes. De alguna forma me pasaba a mí en mis inicios, 20 y pico de años atrás, y que yo hacía actividades de listening con mis estudiantes y yo decía, pero ¿qué le pasa a estos pelados? Y no eran pelados solamente porque no era en colegio, yo estaba en un instituto en ese entonces, año 2000, y yo decía, pero, o sea, ¿por qué no entienden lo que dice la canción? Por ejemplo, cuando hacía un listening con una canción. Entonces resulta que yo era el que no tenía en cuenta el nivel de la canción, estaba muy por encima del nivel de mis estudiantes, el acento, las contracciones, el vocabulario, las expresiones idiomáticas. O sea, yo les hacía la vida difícil a mis estudiantes. Y cuando me di cuenta de eso, fue muy fuerte para mí porque dije, wow, ¿cuántos años duré haciendo esto? Y yo estaba impactando mal a mis estudiantes, y cuántos de esos estudiantes hoy en día dicen, no, yo soy malo para el inglés, o yo soy cerrado para el inglés, porque simplemente yo como docente hice algo en ese entonces que no estaba level appropriate. Entonces, bueno, es algo que tengo que perdonarme a mí mismo, y creo que he estado trabajando en eso, como que subsanar eso que hice. Pero bueno, ahí vamos con esa experiencia. Eso hace parte del aprendizaje de todos. Otra palabra que me gusta mucho de training es estar presente para guiar. A veces nos acercamos al estudiante y el estudiante se asusta, me mira como que, ¿por qué tú estás aquí a mi lado? ¿Qué quieres? Porque el estudiante no nos está viendo a veces como que yo soy tu ayuda dentro del salón de clase. Yo estoy ahí para ti, para acompañarte. No me tengas miedo, al contrario, pregúntame lo que me quieras preguntar, etcétera. Y otra cosa importantísima aquí es el error, ¿verdad? Y dice,
Estar ahí para tus estudiantes es crucial en este momento, la aplicación de lo aprendido, el ensayo-error, ¿verdad? Y nos dijeron muchas veces que equivocarse estaba malo y tenemos que saber que equivocarse es parte del proceso y nos vamos a equivocar. Todos nos equivocamos durante toda la vida, en todos los procesos. Entonces, el que mi estudiante se equivoque y ayudarlo a entender que está bien, te equivocaste, ven, apréndelo y listo. Y sigamos adelante. Entonces, training es básicamente un momento bien interesante de práctica dentro del salón de clase. Profe Karime, ¿nos lees por favor el siguiente segmento? El de Target. Target. Evaluar a tus estudiantes formativamente o sumativamente es un proceso que inicia desde el switching on. Sin embargo, desarrollar un momento en la clase para asegurarnos que nuestros estudiantes interiorizaron la experiencia y diseñar actividades con este fin nos aseguran el éxito. ¿Cuál es tu objetivo cuando diseñas la clase? ¿Qué experiencia deseas que se lleven tus estudiantes? Son algunas de las preguntas importantes al diseñar este momento. ¿Qué fue lo que más te gustó? ¿Qué palabra te gustó más de ahí? Lo que me gustó fueron los dos interrogantes. ¿Cuál es el objetivo con el que nosotros debemos diseñar la clase? Ya que eso es lo que nos va a ayudar pues, a saber si los chicos interiorizaron, aprendieron y si la clase fue amena y de su agrado. Fantástico, profe, 100% de acuerdo contigo. Definitivamente, si ya yo tengo claro cuál fue mi objetivo en la clase, cuando yo estoy haciendo procesos de evaluación, tengo claro si mi estudiante interiorizó ese conocimiento. La evaluación formativa es algo que hace parte del proceso desde inicio de clase, desde inicio de año hasta fin de año, hasta el final de la clase. Todo el tiempo debe haber una evaluación formativa, es decir, yo estoy viendo cómo mi estudiante hace el proceso y debo tomar notas de eso. Cuando digo notas, no calificación, sino escribir, oye, durante esta clase pude observar que Pepito y Menganito necesitan mejorar esto. Yo lo voy a escribir para mí. El estudiante no tiene que saber eso, no le tengo que poner una nota por eso. Es una evaluación formativa direccionada a que el proceso de aprendizaje se dé. Pero hacer un momento de la clase para yo evaluar a través de un quiz, de un taller, de una conversación, de un ensayo, tanto sumativa como formativamente es importante. Es decir, que yo puedo hacer un quiz, pero no tiene nota. Y yo les digo, ok, vamos a hacer un quiz, pero eso no tiene ninguna nota. Es solamente para mí poder saber si hice mi trabajo bien. Ok. Pero también le puedo poner una nota, también puedo convertirlo en una certificación. No pasa nada. Entonces, pero sí es importante que tengamos procesos de evaluación porque es lo que nos va a decir cómo estamos haciendo la clase. Ahora, los procesos de evaluación no solamente son para los estudiantes. Yo debo hacer procesos de evaluación conmigo mismo, autoevaluación como docente, y los estudiantes también deben hacer procesos de autoevaluación y de coevaluación entre ellos y de autoevaluación ellos mismos. Entonces, todo el sistema de evaluación, cómo lo ejecuto dentro de un momento dentro de la clase. Y el último momento lo voy a leer yo, se llama thumb up, como dedo arriba, finalizamos la clase, es el wrap up de la clase, es el momento donde dice aquí, la escucha activa, especialmente en este momento, hace del facilitador un acompañante en la experiencia. El poder escuchar a mi estudiante cómo se sintió en la clase, cuáles fueron los retos, cuál fue lo que más le gustó, cómo cree él que eso lo va a incorporar en su vida, qué aspectos a mejorar de mi clase él cree que yo debo tener. Esa conversación sobre cómo funcionó la clase en general es súper importante y que el estudiante entienda que es su clase, que es nuestra clase, que todos hacemos parte de ella. Y entender cómo se siente nuestro estudiante al finalizarla, eso es muy enriquecedor para nosotros como docentes. Hay que sacar un momento para eso. Vamos a pasar al formato propuesto por Switching para la clase. Ese formato
ahí no nos vamos a demorar mucho, ya estamos a 5 minutos de terminar. Y básicamente el formato, me confirman si pueden ver el formato. Aún estamos viendo el anterior. Ok, voy a dejar de compartir y compartir nuevamente el formato. ¿Dónde está? Aún no se ve. ¿Ahora? Ahora sí, ya. Bueno, entonces fecha, la fecha en que voy a ejecutar la clase o el periodo de clase, semana del 16 al 25 de tal mes, inicio del periodo, si el periodo académico inició tal fecha y terminó tal fecha, la hora de la clase, esta hora de segundo grado es de 7 a 11:45, el nivel de estudiante de acuerdo al marco común de referencia, tanto el nivel esperado como el nivel que tienen mis estudiantes, puedo hacer unas anotaciones ahí. Perdón, el grado, el curso, el número de estudiantes de la clase, clave, porque cuando yo voy a diseñar mis actividades de agrupación, yo voy a hacer una actividad en grupo de 3. Anda, se me va a quedar fulanito por fuera, entonces no, de grupo de 3 no, la voy a hacer en grupo de 4. Entonces, el poder yo saber cuántos estudiantes tengo, oye, voy a necesitar hojas, ¿cuántas hojas necesito? Tengo 40 estudiantes, 10 estudiantes, entonces necesito 10 hojas. Eso es súper importante. Un link, si necesito poner un link ahí de cualquier actividad. Y aquí viene el primer tema interesante y lo vamos a ver mañana en el taller sobre el uso del tablero. Y es el tema versus el título de la clase. Y yo creo que he hablado bastante de eso, o en algunas, no bastante, he hablado en algunas ocasiones de esto en los talleres, y básicamente el tema de la clase es para el docente, el título de la clase es para el estudiante. Y volvemos a the superlative versus the best YouTuber in the world. Y cómo esto conecta desde un inicio al estudiante con de qué vamos a hablar, de qué va a ser el tema. ¡Wow! Vamos a hablar de YouTubers, ¿verdad? Y ahí mismo entonces eso va asociado al segundo momento que es connection. Y esto es para todas las clases. Yo el otro día estaba viendo en una información, en una presentación que estoy construyendo para compartirla con ustedes. Y entonces hay un documento que es sobre el tablero. Y entonces hay cosas como, por ejemplo, dice, tema, los ríos. Título, vámonos de picnic al río. Tema, valores de área y perímetro, matemáticas. El título, ¿qué grande es tu pizza favorita? ¿De qué grande es tu pizza favorita? Derecho básico de aprendizaje. El derecho básico de aprendizaje dice, comprende diversos tipos de texto a partir del análisis de su contenido, características formales e intenciones comunicativas. El título de la clase es, eres un influencer, crea tu contenido. Imagínense el derecho básico de aprendizaje, cómo lo transformamos o lo podemos transformar en algo que sí o sí todos tus estudiantes van a estar ahí. ¿Ok? Entonces, comprende diversos tipos de texto, formales o informales y las características comunicativas. Y el título es, eres un influencer, crea tu contenido. Tema de sociales, el capitalismo en el mundo. El título es, ¿cuánto dinero quieres tener? Naturales, tipos de ecosistemas. El título es, el lugar perfecto para mi deporte extremo. ¿Cómo creen ustedes que los estudiantes se conectan con eso? Cuéntenme una apreciación de eso que me parece interesante. Los estudiantes al ver esos títulos quedan impactados, eso les va a encantar. Cierto, qué chévere que podamos hacer eso desde naturales, desde sociales, desde matemáticas, que el estudiante diga, no más despejemos la X. Eso como yo lo transformo en un título que conecte con mi estudiante, ¿verdad? ¿Alguien más que nos cuente algo sobre esos títulos? Normalmente el estudiante siempre se llena de interrogantes y los seres humanos
tendemos siempre a buscarle respuesta a esos interrogantes. Si nosotros le empezamos a ello, la clase, con un título así, más no con el simple tema vacío que te dice la célula y ya, sino como que, ¿qué tenemos por dentro? Por poner un ejemplo, ¿verdad? Ellos van a decir, bueno, sí, y empiezan a pensar y se empiezan a hacer películas, y ya cuando uno le aterriza el tema, esa película ellos la hacen como realidad y ya están construyendo un conocimiento de una forma diferente. Lo tenemos desde un principio como a la expectativa de qué va a pasar, qué nos va a decir el profe para ayudarnos a responder esto. Entonces es como una forma bastante útil de romper ese hielo inicial que siempre es el inicio de una clase. Así es, profe, muchas gracias. Entonces, luego viene experience, experiencia, pero la experiencia de la clase. Yo, ¿qué experiencia quiero que se lleve mi estudiante? ¿Qué quiero que aprenda? ¿Cuál es el aprendizaje significativo? Ahí yo lo debo escribir. Si yo como docente tengo eso claro, todo lo que haga en función de mi clase debe estar direccionado a eso. Conocimiento previo, ¿qué necesito que sepan mis estudiantes? Y aquí entonces puedo saber qué voy a hacer en switching on, en connection. Relevant information for next class, que esa información relevante, ¿para qué me sirve? ¿Para qué esa información es útil? ¿Cuántos estudiantes tengo del grupo de inclusión del colegio y cómo voy a incluirlos dentro de mi clase? Porque muchas veces ese tema de inclusión es súper fuerte, porque entonces voy a hacer una clase, pero le doy unas hojas a los chicos de inclusión porque ellos no son capaces de hacer lo que yo voy a hacer con los demás estudiantes. Entonces les doy unas hojas para que coloreen o para que hagan cualquier otra cosa mientras yo hago mi clase. Y eso quiero decirles que es exclusión. Entonces, ¿cómo incluyo yo a mis estudiantes dentro de mi clase, dentro del programa de inclusión del colegio? Materiales, todo lo que voy a necesitar, cómo activo mi creatividad en la escogencia del material para dividir a mis estudiantes, para trabajar en clase. Y yo les voy a mostrar un momentico, voy a dejar de compartir y les voy a mostrar algo, voy a prender mi cámara, algo que tengo aquí y que lo muestro cuando estoy haciendo este entrenamiento. Y miren, tapas de gaseosa, de agua. Y entonces voy a hacer grupos de 3 con mis estudiantes. ¿Cómo hago esos grupos de 3? Entonces cojo tapas de diferentes colores, las tiro en el piso y les digo, ok, go and pick up a cup, ok. Y después que lo toman, les digo, ok, what color did you get? Red. Is red your favorite color? No, I like purple. Why purple is your favorite color? Activo conocimiento previo, enseño vocabulario, hago una actividad interesante y al final les digo, ok, todos los que tienen tapitas rojas juntos, todos los que tienen tapitas blancas juntos, todos los que tienen tapitas azules juntos. Y ahí voy a hacer grupos y tengo una forma diferente de agrupar a mis estudiantes, dinámica, que promueve comunicación, que activo conocimientos previos o enseño vocabulario. Y tengo claro ese material. Oye, ¿sabes qué? Necesito unas tapas, necesito unos palitos, necesito unas hojas, lo que sea que necesite de materiales para poder desarrollar mi clase es súper importante dentro de eso que estoy haciendo dentro de la clase. Situaciones anticipadas y el plan de acción de esa situación. ¿Qué me puede suceder en esa clase y cómo yo voy a reaccionar a eso? Es súper importante. Así no me cogen fuera de base, al menos con lo que está relacionado directamente con la clase. No pasa nada si el estudiante en una clase me pregunta, oye, profe, ¿cómo se dice dispositivo intrauterino en inglés? Y tú así como que, bueno, deja y lo buscamos en Google. No pasa nada porque no nos tenemos que saber todas las palabras del inglés. Y luego viene aquí el momento de diseño de la clase que tiene el stage o el momento, switching on, connection, el objetivo de ese momento, porque es importantísimo que cada momento debe tener un objetivo. ¿Para qué yo estoy haciendo eso en switching on? ¿Ok? Y lo debo escribir. Y luego el procedimiento o la actividad. Entonces, que debe ser detallada. Yo debo escribir ahí
Voy a separar a mis estudiantes en grupos de 3. Para eso voy a necesitar tapas de gaseosas de diferentes colores, 7 colores, porque tengo 21 estudiantes, 7 colores de a 3 unidades. Las voy a poner en el piso, les voy a decir que tomen una tapa, que me hablen de su color favorito, de qué color les tocó y que me hablen de su color favorito. Y luego de eso les voy a decir, ok, en grupo de 3, todos los que tengan la tapa roja juntos. Eso debe ir detallado por el simple hecho de que en caso tal de que yo no pueda hacer esa clase, un compañero me puede reemplazar y simplemente va a tener el diseño de la clase para hacerlo y no voy a perder ese tiempo de la clase con mi estudiante. Time and interaction, tiempo y los grupos, el tiempo de la clase, cuánto voy a demorar en ese switching on, 5 minutos, 10 minutos. Switching on es algo pequeño, no debe ocupar más del 10% de la clase o el 15% de la clase. Son actividades de 5 o 10 minutos. Los grupos, ¿cómo voy a hacer esos grupos? Voy a trabajar individualmente, en grupos, en pares, en grupos de 3, en grupos de mitad y mitad la clase, toda la clase. Y aquí hay algo importante y es TTT versus STT. Teachers Talking Time versus Students Talking Time. El tiempo de habla de mis estudiantes, el tiempo de habla mío. ¿Cuánto yo voy a hablar en esa clase y cuánto mis estudiantes deben hablar? Y miren acá, 80% de estudiantes, 20% el docente. La clase está hecha para que el estudiante hable inglés. No podemos hacer clases magistrales donde el estudiante está callado todo el tiempo escribiendo del tablero y yo soy el único que estoy hablando. Además que les pasa lo que me está pasando a mí ahora. Ya tengo 2 horas hablando y me arde la garganta. Entonces, esto es una ayuda para el docente. Y básicamente las notas o los comentarios que tenga sobre esa clase. Básicamente eso, ya los momentos ustedes ya los vimos al inicio y es construir la clase. Entonces, básicamente es empezar a practicarlo. Yo les voy a pasar el formato. Nuevamente, el colegio en Happy Kids no tenemos ningún problema. Podemos utilizar el formato. Ustedes deben subirlo en la plataforma del colegio para que la profe Heidi lo pueda ver y me lo deben mandar por correo electrónico a mí. Y ahí la plataforma tiene unos espacios que ustedes llenan, pero el formato que van a subir es ese formato. Es intentar hacerlo, es empezar a hacerlo, no tiene que quedar perfecto, eso de perfección no existe, entonces es simplemente empezar a trabajar en eso y yo trabajar con ustedes dándoles retroalimentación del formato y poder trabajar en esos momentos. En caso tal de que ese no sea el formato del colegio, simplemente poder incorporar eso dentro del formato del colegio. Puede ser todo, puede ser una sola cosa, es decisión del colegio, es decisión en el caso de Fuente de Vida, es decisión de ustedes que incorporan, que dejo por fuera, que me parece interesante, que incorporo esta semana. Oye, ¿sabes qué? Esta semana no incorporé switching on en ninguna de mis clases. Para mí es fundamental, todas las clases deben estar. Pero si ustedes no lo incorporaron, de pronto la otra semana sí lo incorporan, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, pues los dejo con esa información. Nuevamente les agradezco mucho su tiempo. Creo que son tiempos valiosos de formación profesional docente y estoy aquí para eso, para ustedes y para poder trabajar de la mano y poder impactar a nuestros estudiantes. ¿Tienen alguna inquietud? Me cuentan. Bueno, en el momento al parecer no hay preguntas, toca es empezar a trabajar y ahí van surgiendo y cualquier cosa te escribimos. Pero por supuesto que ahí tienen ese chat conmigo. Recuerden que todo lo relacionado con la clase y las dudas que tengan, sobre todo este tema de diseño de clase, por el chat, para que todos puedan ver esas preguntas y puedan nutrirse de esa información que compartimos y que intercambiamos. No siendo más, muchísimas gracias por estar aquí presente en estos 2 talleres sobre la ruta de implementación para la institución y el diseño de la clase.
estamos a disposición de ustedes. Muchas gracias, sigan disfrutando los carnavales. No es mi caso, no soy carnavalero, pero estar ahí, un poquito de descanso los que tienen la oportunidad. Entonces, nos vemos y bueno, felicidades, éxitos y bendiciones. Esto, Mixer, igualmente, bendiciones. Gracias, nos vemos. Ok, bye bye. Gracias. Bye, Alfredo, muchas gracias. Con mucho gusto, felicidades. Bye bye.